Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como siempre, vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Agradecer a todos y a todas los que estuvieron en el directo de la semana pasada con el tema de que hablamos de las patologías y las enfermedades del aparato respiratorio. Agradecer, como digo, a todas aquellas personas que se fueron, que me mandaron mensajes, me mandaron consultas con respecto a las enfermedades que hablamos del asma, de la bronquitis, bronquiolitis. Espero que les haya quedado claro. Bueno, vamos a ver qué gente se va sumando. Noemí, Janet, Monse, ¿quién más tenemos aquí? Lourdes, Mariana, Eduardo de Suiza, Begoña. Bueno, si quieren invitar a más gente, tienen abajo a la derecha esa flechita en el cual pueden enviar esa información para que puedan ver este directo. Hoy hablaremos de inteligencia emocional, ingeniería del cambio. Javi, ¿qué tal por ahí? A ver si hacemos algún directo juntos. Antes, bueno, mientras se va sumando un poco más la gente, saludar a mi tía en Uruguay, que parece que se vacunó la semana pasada, entonces está un poco más tranquila. Ahí la mujer ya puede salir a la calle ahora que está vacunada. Entonces, también de comunicarles a todos y a todas que hemos empezado con las inscripciones para junio, para el taller de junio de psicosomática clínica y transgeneracional, que vamos a hacer 2 fines de semana, viernes por la tarde y sábado todo el día. Ya empezaron las inscripciones, vamos a hacer un grupo relativamente reducido, no seremos un grupo muy amplio para que puedan preguntar y demás y aclarar todas las dudas. Bueno, María Luisa, ¿qué tal? Saez, bueno, con Saez Coach vamos a hacer un directo dentro de 15 días y hablaremos de la alimentación, de cómo influye la alimentación en nuestras emociones y de cómo alimentarnos adecuadamente. Así que con Science tendremos un directo dentro de 15 días. Hoy hablaremos de inteligencia emocional. Bien, un tema muy importante que hasta ahora no había tratado en mis directos. Siempre habíamos hablado del concepto de las emociones, qué es una emoción, cómo gestionarla, cómo observarlas, qué tipo de emociones había, qué nos produce, etcétera, 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 ¿no? Y hoy vamos a hablar del concepto de inteligencia emocional, en el cual daré algunas pistas que nos puedan ayudar a todo esto, ¿no? A poder utilizar o desarrollar esa inteligencia emocional. Aquí podríamos aplicar el dicho de conócete a ti mismo, ¿no? Yo diría, agregaría a ese dicho, conócete a ti mismo o a ti misma a través de tus emociones. ¿Qué requiere esto? Esto requiere una autoobservación, como decimos, una honestidad en nuestra observación, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, en nuestras acciones, ya que siempre decimos que vivimos una vida súper, hiper contaminada de información, súper ajetreada. De hecho, sin ir más lejos, ayer veía una información que decía en el noticiero, no es una fake news, en el noticiero que el 97%, tanto la vacuna de AstraZeneca como otra vacuna, que no recuerdo cuál era, el 97% había surgido de financiación pública para la investigación y el desarrollo de la vacuna, ¿no? Me pareció algo curioso que el 97% de esas investigaciones las estamos pagando todos nosotros, sin embargo, el dinero de la venta se va para otro lado. Bien, vivimos en esta época en las cuales la información entra y sale rápidamente y no nos detenemos a observarnos a nosotros y a nosotras mismas. Entonces, empezaremos definiendo primeramente qué es la inteligencia emocional. Básicamente la inteligencia emocional la podemos definir como la capacidad que tenemos todos nosotros como individuos para reconocer no solamente nuestras propias emociones, sentimientos y demás, sino también discriminar esas emociones y estos sentimientos y poder etiquetarlas adecuadamente para poder identificarlas y a partir de ahí empezar a gestionar, utilizar esa información emocional para guiar nuestro pensamiento, el pensamiento que nosotros tenemos, y cambiar nuestras conductas y ajustar esas conductas y esas emociones para lograr los objetivos que cada uno y cada una quiere en su vida. Por lo tanto,
definiríamos la inteligencia emocional como esa capacidad de poder reconocer no solamente mis emociones y mis sentimientos, mis conductas, mis acciones, mis comportamientos, sino también las emociones, conductas y comportamientos de los demás para poder gestionar toda esa información y me permita llevar o guiar o ajustar todas esas emociones para poder alcanzar todos los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿no? En la medida que nosotros no somos capaces de poder gestionar nuestras emociones, al final nuestras emociones nos terminan gestionando nosotros y nosotros nos gestionamos a nuestras emociones. Entonces, la idea es poder aplicar esta inteligencia emocional para, de alguna manera, utilizarlas a nuestro favor, como decía, y conseguir nuestros objetivos. Entonces, vamos a empezar desde lo macro a lo micro, como siempre empiezo en mis vídeos, ¿no? Es importante destacar que nosotros tenemos un cerebro, ¿bien? Todos tenemos un cerebro, pero no todos lo utilizamos, ¿vale? Bien, o sea que todos tenemos un cerebro aquí que no siempre lo utilizamos adecuadamente y este cerebro tiene básicamente, hay una parte, un cerebro que piensa, que es la parte del neocórtex, es el cerebro racional. Hay otro cerebro que siente, que es el sistema límbico, está formado por un montón de partes del cerebro. Aquí estaríamos hablando del cerebro emocional. Y por otro lado, un cerebro que actúa, que este es el cerebro reptiliano, es un cerebro animal y está en el tronco cerebral. Por lo tanto, tenemos un cerebro que piensa, un cerebro que siente y un cerebro que actúa. ¿Bien? No solamente tenemos un cerebro que tiene una inteligencia que nos puede decir qué tipo de IQ o conocimiento puedes tú tener. Por otro lado, nuestro cerebro, como ya sabemos, se divide en el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es toda la parte racional, tiene un pensamiento lineal, se concentra en el todo, en matemáticas, lógica, escritura. Y por otro lado tenemos nuestro hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional, creativo, está relacionado a las emociones, al arte, a la música. Y tiene más, el hemisferio derecho tiene un pensamiento más holístico, ¿bien? Por lo tanto, tenemos, como dijimos, este cerebro, un cerebro que piensa, un cerebro que siente y un cerebro que actúa, y después se divide en cerebro derecho y en cerebro izquierdo. Bien, ¿por qué mencionamos esto? Porque al final podemos educar ese cerebro según las partes, estas que estoy mencionando, ese cerebro que piensa, ese cerebro que siente y ese cerebro que actúa. Entonces, es importante destacar que actualmente podemos hablar de 3 tipos de inteligencia. Hablaremos hoy principalmente de la inteligencia emocional, pero también hablaré ahora de las inteligencias múltiples de Gardner, que fue de allí donde surgió el concepto de la inteligencia emocional. Primeramente tenemos una inteligencia intelectual o académica. Por otro lado tenemos las inteligencias múltiples y por otro lado tenemos el concepto de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia intelectual o académica? Básicamente, la inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos a la hora de razonar, resolver problemas, aprender de las experiencias, comprender ideas complejas o ideas abstractas, pensar de manera abstracta. Esa sería la inteligencia intelectual o académica. ¿Bien? Antes dividíamos en la escuela o en el colegio, dividíamos a los inteligentes, ¿no? a los otros, a los no inteligentes, los que sacaban malas notas y los que sacaban buenas notas, ¿no? Este es inteligente y estos no lo son. De eso estaríamos hablando con respecto al tema de la inteligencia académica o intelectual, lo que medía el IQ o el coeficiente intelectual. Por otro lado tenemos el tema de las inteligencias múltiples. El tema de las inteligencias múltiples fue desarrollado por Howard Gardner en un libro que escribió en 1983, en el cual lo tituló Inteligencias múltiples de la teoría de la práctica o la teoría en la práctica, algo así, no lo recuerdo bien. Y básicamente aquí lo que hacía Gardner, introdujo la idea de que los indicadores que se tomaban de inteligencia para saber si una persona era inteligente o no, como ese coeficiente intelectual, no estaban teniendo en cuenta no se medía correctamente porque no estaban teniendo en cuenta no solamente la inteligencia interpersonal, ¿qué es la inteligencia interpersonal? Es la capacidad que todos tenemos para comprender de alguna manera las intenciones, las motivaciones, los deseos que tenemos
de las personas que tenemos enfrente. ¿Bien? Es decir, si tú no tienes una inteligencia interpersonal, te van a embaucar a la primera de cambio, es decir, te van a vender la moto, como se dice aquí en España, ¿no? Es decir, fácilmente te podrán vender algo porque tú no ves venir a esa persona, no has tomado esa temperatura de esa persona. Esto se denominaría la inteligencia interpersonal. Y Gardner decía que ese coeficiente intelectual tampoco tenía en cuenta la inteligencia intrapersonal, que es conocer los propios sentimientos, las propias motivaciones, los propios temores, esas motivaciones propias que tiene el ser humano. Por lo tanto, tenemos la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Jung decía, aquí hay una frase que suelo decir habitualmente, la dije en otros directos, Jung decía, prefiero ser un hombre completo antes que un hombre bueno. ¿Qué significa esto? Que el tipo prefería conocerse a sí mismo con su yin y su yang, con sus virtudes y con sus defectos, y no pensar solamente que era un hombre bueno, un hombre maravilloso o un hombre inteligente. Gardner, en el concepto de las inteligencias múltiples, en su momento abrió algo muy importante, un melón muy importante para lo que es el desarrollo de lo que es en la escuela, ¿no? El mundo de la propia educación. ¿Por qué? Porque, como decía, a partir de ahí no solamente etiquetábamos a inteligentes los que sabían, los que estudiaban y los que no estudiaban, sino que ahora había gente que no estudiaba, pero que podía tener una cierta inteligencia en otros campos y en otros talentos que podía desarrollar o que ya tenía, pero que por la manera de estudiar que se estudia en los colegios no le daba esa posibilidad a sacar ese talento de sí mismo o de sí misma, ¿no? Entonces, Gardner definió la inteligencia como una capacidad y entonces al definirla como una capacidad la convertía en una destreza que nosotros podíamos, que la persona puede adquirir, ¿vale? Es decir, que no es algo innato y que viene ya de fábrica y que es inamovible, ¿bien? Sino que es una capacidad que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida y en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Entonces ahí es donde abrió, como digo, ese melón en el cual ya no etiquetábamos a las personas, o no etiquetamos al día de hoy las personas, entre aquellos que sacan buena nota y aquellos que no la sacan. Por otro lado, Gardner evidentemente no negaba el concepto de la genética, ¿no? Hay gente que viene de familia de ingenieros y gente inteligente que resuelve, ¿no? Pero decía que evidentemente esta inteligencia la podía desarrollar la persona según el ambiente, en el entorno, las propias experiencias que tuviera la persona y la propia educación recibida, ¿no? Esto es lo que llamamos en PNL, que ya lo expliqué en muchas oportunidades, la estructura de referencia. ¿Qué es la estructura de referencia? Son mis creencias, mis valores, mi educación, mi cultura, mis propias experiencias, lo que he heredado. Por lo tanto, dependiendo, también como decía Bruce Lipton en el libro de la biología de la creencia, dependiendo del entorno en el cual me mueva, podré ir desarrollando estas inteligencias múltiples de las cuales hablaba Gardner. ¿Cuáles son estas inteligencias múltiples? Básicamente hablaba de la inteligencia lingüística, de la inteligencia lógico-matemática, de la inteligencia espacial, de la inteligencia musical, de la inteligencia naturalista, de la inteligencia corporal y por último también metía dentro de estas inteligencias múltiples la inteligencia interpersonal que estamos hablando ahora y la inteligencia intrapersonal. ¿Bien? Entonces, estas dos últimas son las que derivaron el concepto de la inteligencia emocional. Ya antes de Daniel Goleman, que escribió el libro Inteligencia Emocional, creo que fue en 1995, ya había personas que habían acunado este concepto, por el 87, después de que Gardner escribiera sobre esto, y Daniel Goleman escribió este libro de inteligencia emocional. ¿Y por qué surgió el concepto de inteligencia emocional? Porque, como decíamos, había muchos científicos de la época de los 90 que consideraban que esa metodología, ese enfoque de solamente evaluar la parte cognitiva, es decir, la parte del conocimiento del propio ser humano, que tradicionalmente se evaluaba a las personas, no se ajustaba
con otras inteligencias u otras capacidades que la persona podía desarrollar en su vida. Y entonces no solamente por tener un IQ elevado, podía de repente hacer algo bien o mejor que una persona que tuviera un IQ elevado, ¿no? De hecho, curiosamente, tengo un amigo que es ingeniero, que es músico, teníamos una banda, y el tipo, la teoría de la parte musical, las pentatónicas, sabía la parte teórica, lo tenía en su mente, pero la ejecución no podía llevar a la ejecución aquello que tenía en su mente la teoría, ¿no? Entonces en esa inteligencia musical no la podía aplicar adecuadamente. Este es un claro ejemplo, ¿no? Entonces de repente te encuentras con una persona que básicamente no es muy inteligente, pero sí tiene inteligencia en otros campos. De esto es lo que habla básicamente la inteligencia emocional, que deriva de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Entonces, ya hemos definido la inteligencia emocional y la definimos como esa capacidad que tenemos cada uno de los seres humanos de identificar nuestros propios, no solamente nuestros propios pensamientos, conductas, comportamientos, las propias emociones, sino también las emociones, conductas y comportamientos de los demás, y utilizarlas a nuestro favor o redirigirlas una vez que las podemos identificar. Por lo tanto, aquí estamos hablando de lo intrapersonal, es decir, la relación que nosotros y nosotras tenemos con nosotros mismos, y la relación interpersonal. De esto se trata, ¿bien? Es decir, por eso es muy importante entender, como empecé al principio, de ese cerebro, un cerebro que piensa, un cerebro que siente y un cerebro que termina actuando. Dentro de lo que es la inteligencia emocional, básicamente existen tres procesos. La habilidad que implica esta inteligencia emocional tiene tres procesos. El primero es percibir. ¿Qué significa cuando hablamos de percibir? Es reconocer conscientemente nuestras propias emociones e identificarlas, sentirlas y ser capaces de darle una etiqueta a lo que estamos sintiendo. ¿Bien? Comúnmente, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando sentimos una emoción negativa, no queremos sentirla, la rechazamos. No quiero sentirme así, no quiero sentir envidia, no quiero sentir miedo, no quiero sentir tristeza, no quiero sentirla. Entonces las terminamos rechazando. Como decía anteriormente, Jung decía, prefiero ser un hombre completo antes que un hombre bueno. Entonces, es muy importante el percibir qué es lo que estoy sintiendo, sin rechazarlo. No rechaces tus emociones negativas, esa tristeza, ese miedo, pero sí es importante el segundo punto, que es comprender por qué estoy sintiendo este miedo, y que es normal, que no pasa nada que la sientas, es normal, pero es importante que comprendas esto que estás sintiendo, integrar de alguna manera estos sentimientos para que podamos luego, una vez que los tenemos identificados, llevarlos a donde nosotros, para conseguir nuestros objetivos y llevarlos a donde nosotros queremos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tenemos que identificar la complejidad que tiene el concepto de las emociones y de todo lo que sentimos como seres humanos. Entonces, cuando evidentemente tenemos emociones etiquetadas como positivas, liberamos esas endorfinas, liberamos esa dopamina, oxitocina, serotonina, y nos sentimos muy relajados y muy bien, nuestro cuerpo se siente muy bien, mientras que cuando tenemos esas emociones, que ya lo expliqué también en otros vídeos, esas emociones etiquetadas como negativas, liberamos mucho cortisol, estamos en mucha tensión y no permitimos a nuestro sistema nervioso parasimpático tónico poder recuperarse. Una vez que tenemos percibidas hemos reconocido de forma consciente estas emociones, hemos podido comprender por qué nos sucede esto, las hemos podido etiquetar sin rechazarlas, es aquí donde el tercer punto es regular. Por lo tanto, es percibir, comprender y regular. ¿Qué significa en este caso regular? Es dirigir y manejar estas emociones de una manera consciente para poder gestionarlas de una manera eficiente y eficaz. Bien, un claro ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo un vídeo de Piqué, el jugador de Barcelona, en el cual decía que, bueno, entre tantos temas que hablaba en la entrevista, le hicieron una entrevista en Movistar, y decía que en la época, bueno, ahí atrás, cuando él defendía
el hecho de que en Cataluña votaran el tema de la independencia. Cuando jugaba con la selección española, a todos los lugares donde iba con la selección española, lo abuchaban, le gritaban, le decían de todo, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar aquí? Él podría tomarlo eso con mucha rabia, eso le podría afectar a su juego, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, él decía que tomó todo eso que le gritaban, que le decían, y lo que hizo fue transformar toda esa energía para poder demostrarles a todo el mundo que él estaba ahí en la selección española por sus propios méritos. Este es un claro ejemplo de la gestión emocional, es decir, tomar una adversidad, transformarla, reconocerla, sentirme también que me da bronca que esto, pero soy capaz de reconducirlo, ¿no? María Luisa nos dice, tengo mucho cortisol. Ojo con el cortisol, porque mucho cortisol en sangre ya sabemos que te afecta a todo tu cuerpo y te puede llevar a enfermar. Por eso es muy importante lo que estamos comentando, de poder percibir estas emociones, comprenderlas y por último regularlas, es decir, llevarlas. La inteligencia emocional es importante que entendamos que la desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida. Por eso la importancia de enseñar desde la escuela a todos los niños y a las niñas, en lugar de tanta teoría y tanta fórmula que después no nos acordamos para absolutamente nada, que podamos darle una educación emocional. Porque muchas veces yo me acuerdo, mi padre decía, no llores, que no sé qué, maricón, no lloré. Y esto evidentemente al final yo no soy capaz de expresar esa emoción si desde pequeño me la tengo que tragar. Ya sabemos en psicosomática clínica y decimos que todo aquello que no expresamos se termina imprimiendo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy importante el reconocer esa rabia, reconocer esa ira, reconocer ese asco, reconocer esa impotencia, reconocer esa frustración, reconocer esa tristeza y poder volcarla y soltarla. ¿Bien? Entonces la percibo, la comprendo y la redirijo. ¿Qué es lo que nos permite esta inteligencia emocional? Es evidentemente ser nosotros mismos. Es algo tan complejo en el día de hoy, ¿bien? En la época en la cual estamos viviendo, es decir, ser nosotros y nosotras mismos y mismas. Es decir, aquí, cuando yo soy yo mismo, yo siempre le digo a mi hija, ¿no? El hecho de que pueda, mientras ella se pueda reír de sí misma, nadie se va a reír de ella. Y esto es muy importante, si nosotros somos capaces de reírnos de nosotros mismos, de nuestras debilidades, cuando alguien se ríe de nosotros ya no nos hará tanto efecto, no nos generará tanta frustración. Por lo tanto, aquí la inteligencia emocional nos permite ser nosotros mismos y poder convivir no solamente con nosotros mismos, que ya nos llega, sino también convivir con todo nuestro entorno. Entonces, como decía, esto es muy importante poder desarrollarlo cada vez más o enseñar a nuestros hijos, leerles libros. Hay un libro muy bonito que es para niños que habla de cada una de las diferentes emociones. Y entonces es muy importante ya desde pequeños ir ayudando a nuestros hijos a gestionar esas emociones. ¿Cuáles son estos beneficios que nos produce la inteligencia emocional? Ya estamos diciendo varios de ellos. Identificar y orientar esas emociones a nuestro favor, como decía el ejemplo de Piquet, ¿no? A ver, vamos a responder una pregunta aquí. Además, ¿cómo se puede redirigir ese sentimiento malo? Es decir, le tienes que dar un propósito, Lidieta 19. Le tienes que dar un propósito, es decir, lo primero es percibirlo, comprender por qué sientes esa historia, no rechazarlo. Estamos hablando de no rechazar ese sentimiento. Y una vez que lo rechazo, empiezo a reconducirlo. Es como la meditación, he hablado de estos conceptos, la observación, la autoobservación de nosotros y nosotras mismas, siendo honestos. Porque esto nos va a brindar más autonomía y más seguridad, nos va a elevar nuestra autoestima porque nos estamos conociendo a nosotros mismos. En el caso de los niños ya mejora su rendimiento escolar porque no lo etiquetan como decía anteriormente, ¿no? Los inteligentes para este lado, los come moco para este lado. Pues va a ser que no. Tal vez esos niños ya al no tener esa inteligencia que le mide un IQ,
un coeficiente intelectual, puede tener otro tipo de inteligencia en otros campos y no se ve tan excluido. Por lo tanto, es muy importante en esto porque puede mejorar el rendimiento escolar. Yelitza, hola. Beatriz, hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos sumando gente. Entonces, también decimos que los beneficios de esto estimula nuestras relaciones, no solamente la relación que tenemos con nosotros mismos, que somos los que vivimos con nosotros mismos, sino también las relaciones interpersonales, y esto, algo fundamental, el poder tener una inteligencia emocional que la podamos desarrollar como capacidad, nos permitirá tener una mejor salud también, no solamente mental, sino también física. ¿Bien? Por lo tanto, en las relaciones intrapersonales nos permite un autoconocimiento, un autocontrol emocional y una automotivación. Por otro lado, en relación a lo que son las relaciones interpersonales, aquí genera empatía y habilidades sociales. Vamos a ir a alguna de las preguntas que tengan por allí. A ver si hay alguna pregunta por aquí. Mientras plantean alguna pregunta, ¿cuáles otros tips o consejos podemos aplicar en esto? Experimentar la vida, de esto se trata, de experimentar la vida, de no tener miedo a equivocarse. Pero uno, cuando experimenta la vida, luego tenemos que aprender de esa experiencia. Yo en todas las sesiones le pregunto en la primera sesión a la persona qué ha aprendido de esta experiencia, qué saco en limpio, qué he aprendido positivamente. Es muy importante. ¿Qué he aprendido de esta experiencia? ¿Qué me enseñó positivamente de mí mismo, de mí misma? Se puede medir la inteligencia emocional. No hay un, o hasta donde yo sé, no la podemos medir como el IQ, porque al final de eso se trata, eso etiqueta al individuo o la persona. Al final es encontrarte, creo que es Mafalda Alemania, es encontrarte bien contigo misma a partir de esta inteligencia emocional, es decir, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Tener los 5 sentidos siempre conscientes, aquí y ahora. Vamos a ver qué más decimos. Entonces, Mafalda, la historia es no medirla, sino encontrarte bien contigo misma. Concha Aguilera me dice, el aparato digestivo lo tengo fatal por la falta de gestión emocional. Sí, bueno, esto es muy importante. Pensé que me ibas a hacer una consulta de los consultorios psicosomáticos. Aquí ya sabemos que también tenemos un cerebro. Se descubrió que tenemos neuronas en el corazón, es decir, células, neuronas en el corazón, neuronas también en nuestro estómago. Tenemos la ínsula de Rayleigh que continuamente chequea lo que pasa aquí, lo que pasa en el estómago. Por lo tanto, hoy en día se habla de los 3 estómagos, los 3 cerebros, perdón. El cerebro que tenemos aquí, el cerebro que tenemos aquí y el cerebro que tenemos aquí. Entonces, todas aquellas cosas que yo no pueda gestionar adecuadamente, el gestionar emocionalmente de forma adecuada, me va a caer mal el estómago. Porque recordemos que si yo me como algo mal estado o me como algo que me hicieron mi jefe, mi pareja, mis hijos, mis hermanos, mi padre, mi madre, y no soy capaz de gestionarlo adecuadamente, mi estómago evidentemente se va a resentir. Por lo tanto, te decía que no solamente uno de los beneficios de la inteligencia emocional es poder estar no solamente bien mentalmente, sino también principalmente físicamente. ¿Cómo practicar la inteligencia emocional? Bueno, estaba dando, Beatriz, algunos consejos. ¿Cómo podemos practicarla, no? Experimentar y aprender de la experiencia. O eventualmente hacer a la noche, antes de acostarnos, un breve balance de lo que hemos sentido durante el día, con quién nos hemos visto, cómo hemos reaccionado, cómo hemos respondido. Este tipo de análisis no los hacemos. Como decía anteriormente, vivimos en una sociedad súper hiper contaminada de información, donde una información ahora ya se va en un segundo. Hablaba el concepto de las vacunas, ¿no? Entonces, es importante tener un espacio, tener un momento de autoanálisis, a la noche hacer ese balance. Después, ¿qué? Tener nuestros 5 sentidos cada vez que vamos a experimentar, viéndonos, observándonos.
Evidentemente esto es muy difícil hacerlo durante el día, pero sí poner conciencia en algún momento del día, poner esa conciencia, observarnos en cada experiencia, como decimos, observar nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras acciones y si nos sentimos a gusto con la respuesta que hemos dado en cada una de esas experiencias. ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Cómo he respondido? ¿Para qué he respondido de esa manera? ¿Por qué he respondido de esa manera? Ser honestos y honestas con nosotros mismos. Esto ya lo mencionaba anteriormente. Es decir, no puedo sentir miedo y decir ocultar ese miedo o rechazar ese miedo o sentir tristeza, impotencia, como decía, frustración, asco, ira, cólera. Si yo no soy honesto o honesta conmigo mismo, entonces me estoy haciendo una trampa y evidentemente no estaré en coherencia emocional y por lo tanto terminaré enfermando. John Locke decía, los hombres olvidan siempre que la felicidad es un estado, la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Bien, esto es muy importante. Por lo tanto, tu estado de felicidad no es algo que las circunstancias externas a ti sean las que te condicionen tu estado de ánimo, sino que básicamente es una disposición mental que tú tengas a la hora de encarar cualquier situación en tu vida. Según desde donde partas, esto ya lo hablé también en otros directos, encontrarás un resultado. Si yo parto desde la ira, desde la rabia, desde el rencor, obtendré un resultado. Si por otro lado parto desde el perdón, desde el amor o de otro tipo desde la alegría, obtendré otro resultado. El cerebro, Dolores del Olmo dice, el cerebro reptiliano puede actuar en tu contra. Viene, no solamente el cerebro reptiliano, sino que también te dije el cerebro, el que piensa, el neocórtex, o el sistema límbico, que es el cerebro emocional, sino también el cerebro reptiliano, que está en el tronco cerebral, pueden actuar en tu contra. Es decir, nosotros mismos y nosotras mismas somos nuestros principales enemigos. Al final, muchas veces nosotros actuamos en nuestra propia contra, sin ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque no le ponemos conciencia a las cosas que hacemos. No nos paramos un segundo y no nos detenemos a pensar, a observarnos en la forma en la cual actúo y decido en mi vida, ¿no? Este tema ayuda con la depresión, ansiedad y el desánimo de no hacer nada. Sí, sin lugar a dudas, la Cruz Lady. Sin lugar a duda, evidentemente ayuda. Yo cuando estoy en consulta prácticamente tengo un máster en atender a gente con depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque se identifican con esa emoción y una vez que yo me identifico con esa emoción, mi cerebro se bloquea y yo estoy sintiendo esa emoción, pero como dije, no soy capaz ni de percibirla, ni identificarla, ni de ponerle una etiqueta, ni de comprender por qué me siento así y ni siquiera de poder redirigirla. Es decir, esa emoción me abraza, mi cerebro se termina bloqueando y al final me termino sintiendo así sin pensar por qué o para qué me estoy sintiendo de esta manera o qué me está diciendo mi cuerpo al manifestar esta sintomatología, ¿no?, de ansiedad o de depresión. Por lo tanto, es muy importante esa gestión emocional. Santavido, saludos desde Tampa, Florida, Estados Unidos. How you doing? Gracias, Jorge, María Luisa. ¿Cómo enseñar a los niños? Bien, Beatriz, el enseñar a los niños, lo decía anteriormente, me parece algo fundamental. Fundamental para que puedan crecer como seres adultos, conscientes, como digo siempre, y no que estén inconscientemente buscando al papá y a la mamá y que no sepan cuando están frustrados cómo gestionar esa frustración o cómo gestionar ese miedo o cómo gestionar esa tristeza, como decía anteriormente. Entonces, la historia es experimentar, sentarnos con nuestros hijos y nuestras hijas y decirle cómo te has sentido, en qué parte de tu cuerpo lo sientes, qué ha pasado por tu cabeza, qué pensamiento sientes y decirle que esa forma de sentir que también es parte de la vida misma. Porque si no, después es lo que nos sucede, ¿no? Entramos en lo que se llama el concepto del clivaje, ¿no? Que creo que lo expliqué en algún directo. Al final, el niño o la niña, en su primer año de vida, piensa que hay una madre buena y una madre mala, y después cuando se hace adulto y su madre siempre le saca las castañas del fuego, al final en su edad adulta siempre le va a echar la culpa a los demás cuando él tiene el error. Sin embargo, cuando él acierte,
él o ella se pondrá la medalla. Sin embargo, cuando se equivoque, serán los demás los que lo hicieron equivocarse, ¿no? Esto es muy típico. En el colegio, cuando no aprobamos un examen, decimos, me suspendieron. Sin embargo, cuando nosotros aprobamos el examen, decimos, aprobé. Entonces, cuando no tomamos la responsabilidad del error, no decimos, no aprobé, decimos, me suspendieron. Y cuando apruebo, aprobé. Entonces, ¿cómo enseñan los niños? Lecturas, sentarnos con ellos, hablar de las frustraciones, de los problemas que tienen y decirles que evidentemente eso es normal. Percibir, comprender y redirigir. Así tengo yo la memoria, se viene y se va, dice María Luisa. Excelente, gracias. ¿Qué claves para distinguir emociones? Independientemente Concha, independientemente de que las podamos etiquetar, la emoción, es decir, ¿qué estoy sintiendo? Es decir, lo primero es percibirla, ¿bien? ¿En qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo? ¿Y cómo me siento? Independientemente de que le pongas una etiqueta, que también es importante, pero ¿qué manifiestas en esta situación? ¿Qué, tengo ganas de romper todo? Bien, es ira, evidentemente, es odio. ¿Por qué? Porque me dijo tal cosa. Bien, ¿y qué te provoca que te diga tal cosa? Este es básicamente lo que hacemos también dentro del proceso terapéutico, los procesos de coaching, ¿no? Preguntar a la persona para que cuando esa pregunta salga a mi mente, yo sea capaz de hablar y sentir esa respuesta, tomar conciencia y a partir de aquí gestionarlas, ¿no? Entonces, las claves para distinguir las emociones ya las vengo diciendo. La autoobservación es muy importante. Esta percepción como primer paso de este proceso. El segundo paso, la comprensión, por qué me está pasando esto o para qué me está pasando esto, y a partir de aquí empezar a gestionarla, esa emoción a mi favor. Más preguntas, Santavido, muy bien, gracias. Mi hijo te escucha, Chelitza, un saludo para tu hijo. Creo que tenía 8 años, ¿no? Por ahí, que hacía las meditaciones contigo. Las emociones son como enigmas, a veces me veo con ira, pero no sé de dónde viene. Bien, no importa, Concha, no la rechaces esa emoción, obsérvala, que cuando tú hagas esa autoobservación, curiosamente, cuando calmes tu mente, podrás encontrar de dónde viene. Es decir, tu inconsciente te mandará una imagen, una experiencia, una persona, es decir, te vendrá cuando tú aquietes tu mente. Por eso hablamos en algún momento de la importancia de la meditación. Bueno, hablamos siempre de la importancia de la meditación. Ahora que está ahí Chelisa, aprovecho para recordarles a todos y a todas que en junio estamos con la convocatoria, que ya pueden hacer la reserva de las plazas a través de la página web jorgerial.es, del curso de psicosomática clínica y transgeneracional. No se necesitan conocimientos previos. Hay personas que lo quieren para aplicarse a sí misma, a su familia, a la terapéutica, porque ya son terapeutas o coaches o formarse en esto. Así que en junio en la página web ya pueden reservar la plaza. Seremos un grupo relativamente reducido, como siempre hago, para que poder responder a todas las preguntas, a todas las consultas que tengan. Y no un curso de esos que andan por ahí, que son como 70, 100 personas que al final pagas y no puedes preguntar absolutamente nada. En este caso, los que ya han hecho, que sé que hay por allí, algunas personas del curso de psicosomática y transgeneracional, saben a qué me refiero. Bueno, ¿qué hora estamos? 40 minutos, como siempre. Entonces, agradecer a todos y a todas por estar allí. Educar a vuestros hijos en esta tarea de la gestión de las emociones. Hoy me dejé un vino por aquí porque hoy me mandaron un mensaje que decía a las 21:21 hay que brindar con un vino, porque serán las 21:21 del día 21 del año 21 y del siglo 21. Así que brindo en esta numerología y brindo por la vida, que es una sola. Así que aprovecharla a tope, gestionar vuestras emociones. El miércoles que viene, hoy va a tener un directo con otra persona. El miércoles que viene sí lo tendré. El otro miércoles, dentro de 15 días, estaremos con Science Coach, que andaba por ahí, que hablaremos de la alimentación, de la importancia de la alimentación, cómo trabajar o alimentarse adecuadamente y cómo afecta la alimentación en nuestras emociones. La semana que viene con Juan Gómez estaré hablando de la sexualidad o de la energía sexual y cómo aplicarla adecuadamente en nuestra vida. Así que temas muy interesantes
que les recomiendo ver en mis directos de los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Gracias a todos, gracias por seguirme en las redes, gracias por mandarme mensajes y Santavido llegué tarde pero lo disfruté. De todas formas, Santavido tienes este vídeo siempre queda en mi Instagram, así que lo puedes ver de nuevo en cualquier momento. Hay mucha gente que lo hace que no me ve en el directo, pero sí lo hace después y después me manda mensajes. Suelo responder a casi todos los mensajes en la medida que puedo, más tarde o más temprano. Así que nada. Les mando un saludo a todos y a todas y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.